¿qué tal? Pues ya estamos aquí una vez más, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este programa nuevamente. Vamos ahora a ver un tema muy importante, muy interesante. Estamos en el Evangelio de San Juan y vamos a ver la segunda parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Pero bueno, antes de comenzar quiero presentar aquí a los maestros que me acompañan, programa con programa. Y bueno, el licenciado y profesor en Sagradas Escrituras, Enrique Palencia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Cristi, muchas gracias. Aquí de nuevo, con mucho ánimo y con ganas pues de seguir participando con gozo, de tener esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. Pues también nosotros con gozo, Enrique, así que pues ya sabes. Bueno, y está también el maestro Pepe González. ¿Cómo estás, Pepe? Cristi, bien. Enrique, gracias por estar de nuevo con nosotros y a todos nuestros hermanos de María Visión, Luz Católica, que sé que están ya entusiasmados con sus Biblias abiertas, sus libretas, para seguirnos en esta apasionante misión evangelizadora de la Iglesia y el encuentro sanador entre Jesús y San Pedro. Como siempre, pues tenemos algunos regalitos para ustedes. Tenemos una gorra del Instituto Bíblico, muy bonita, aquí la puede ver la cámara. Unos colores muy brillantes, ¿verdad? Muy contrastante. Tenemos una playera que también tiene el logotipo del Instituto Bíblico. ¿Me ayudas, Enrique? Gracias. Claro. Aquí está el logotipo. Y en la parte de atrás tenemos el rostro de Jesús. Está muy bonita Dice, estudien las Escrituras, ellas hablan de mí, Juan capítulo 5. Tenemos también un libro que escribió nuestro director del Instituto Bíblico, Fernando Lugo, Me llamarán dichosa. Un libro muy hermoso, muy práctico, que habla de la Santísima Virgen. Y tenemos un libro también, Nosotros somos Iglesia, del Padre Fernando. Entonces, bueno, pues queremos que se queden con nosotros. Este programa está muy interesante. Ya hemos recibido varios comentarios de la primera parte. Bueno, pues acompáñenos hasta el final con su Biblia en mano, recuerden. Y no tengan miedo, el Señor está cerca. Volvemos, Enrique. No Dios temas, los bendiga. El Señor está cerca. Así es. Regresamos después de este corte. Estamos de regreso. Tomen sus Biblias, tomen sus cuadernos y vamos a empezar con este tema maravilloso que es la misión evangelizadora de la Iglesia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Vamos a analizar el encuentro de Jesús y Pedro y vamos a ver la triple sanación. Aquí ya está el maestro Pepe preparándose para comenzar. Sí, porque a veces un dibujito nos puede dar toda una catequesis más vivencial, más digerible y sobre todo en pasajes tan bellos, tan profundos y llenos de signos como lo es el Evangelio precisamente de San Juan, del discípulo amado. Ahora, estamos nuevamente en el capítulo 21. Ahora estamos ya en el verso 15 al verso 19 y tenemos este maravilloso encuentro entre Jesús y Pedro, también llamada la triple sanación de Pedro. Ahora, este dibujo nos transporta a ese escenario bíblico donde tuvo lugar estos acontecimientos históricos hace 2000 años. Ustedes recordarán que aquel día, como dice el capítulo 21, era domingo y era la tercera vez que Jesús resucitado se aparecía a sus discípulos a orillas del mar de Galilea. Ellos habían salido de noche en la barca con Pedro a lanzar las redes, pero fue un rotundo fracaso, puesto que Jesús no iba con ellos en la barca. Hasta que al clarear el día, Jesús en la orilla se presenta y les grita: «¡Hey, muchachos! ¿Habéis hallado algo?». Ellos ya no le reconocieron. Bueno, no vamos a recordar todo el pasaje, simplemente la escena. Y para adentrarnos en el ambiente y retomar el pasaje, vamos a recordar varios puntos. Permítanme utilizar el marcador negro. Primero, el mar de Galilea representa
el mundo. Vamos a poner aquí el mundo. Al fondo vemos las montañas que circundan el lago de Galilea. ¿Te acuerdas, Cristi, cuando íbamos en la barcaza? Todas esas montañas que circundan el lago, que son bellísimas, que son las mismas montañas que tenía Jesús a la vista hace 2000 años. ¿Te acuerdas de ellas, Enrique? Tú también Seguro. tuviste la experiencia con nosotros, 2001. Seguro. 2001. Es una vista aparte maravillosa del lago. Se ve muy impresionante. Sí. Porque está rodeado por montañas. O sea, realmente es como si estuviera en una fosa. En una fosa. A 212 metros Bajo el nivel del mar del Mediterráneo. Así es. Y Cristi, pues acabas de llegar de ahí. Es un paisaje muy hermoso. Lo más impactante es que estás ahí, sabes que ese es el paisaje que el Señor vio, ¿no? Así es. Y está marcado perfectamente el lugar, la roca, que ya vamos a hablar de eso más adelante, y está marcado el lugar donde caminó con Pedro. Muy bonito. Así es. Muy bien. Ahora, hemos dicho pues que el mar de Galilea es el mundo. Pero la barca de Pedro, vamos a poner aquí una flecha, para que ustedes en casa vayan detectando las imágenes. Precisamente la barca es la iglesia. Es la iglesia que se adentra en el mundo para lanzar las redes. Las redes, vamos a poner aquí, el Evangelio, que tenemos que lanzarlas, no donde nosotros creemos, sino donde Jesús nos diga, a la derecha o a la izquierda, ahí hallarán, y la pesca será abundante y milagrosa. Y luego ya tenemos 3 elementos: la iglesia, simbolizada por la barca de Pedro; las redes, el Evangelio; y el mar de Galilea, el mundo. Pero todo esto, apenas ellos saltan a tierra, y dice Juan, sobre unas rocas, aquí están las rocas, vimos unas brasas, y sobre ellas pescado asado y pan. Esto es un símbolo de la Eucaristía. La Eucaristía. Pero miren, observen el detalle. En torno a la roca, al altar de la Eucaristía, todo está verde. Sí. Donde no está la Eucaristía, está seco, árido, no hay vida. Pero donde está la Eucaristía, fuente de vida, que es Cristo, es el lugar de los discípulos del Señor. Los apóstoles, los amados, los discípulos en torno a Jesús en la Eucaristía, simbolizado por los panes y los peces, que nos recuerdan el discurso eucarístico de Jesús después de la multiplicación de los panes y de los peces en Tabga. ¿Te acuerdas, Cristi? Sí, también Tabga. Estuviste ahí. Así es, hay un mosaico. ¿Viste el mosaico? Precioso. Platícales un poquito. Es un lugar muy bonito, muy cuidado. Llegas y está el mosaico con los 4 peces, ¿sí? Con los 4 panes. Está al revés. Los 2 panes, los 2 peces y los 4 panes. Así es. Que el Evangelio habla de 5 panes Pero ahí solo hay y 2 4. peces. Pero ¿cuántos hay en el canasto? 4. ¿Y dónde está el 5.º pan? ¿Dónde está? Enrique también estuvo ahí. ¿Te acuerdas de ese canasto? Sí, ¿cómo no? ¿Dónde está el 5.º pan? Jesús mismo. Jesús mismo. El 5.º pan, Enrique, Cristi, todos, nunca olvidarlo. El 5.º pan es Jesús precisamente, que se nos dona, que se nos da permanentemente en cada celebración eucarística. Él es el pan de la vida. Por eso, donde se celebra la Eucaristía, hay abundancia de vida, porque ahí reina Jesús en la Santa Eucaristía. Entonces los apóstoles ya han celebrado la Eucaristía aquel domingo al alba con Jesús resucitado después de la pesca milagrosa. Pedro se encuentra entre ellos, él es el que toma iniciativa, baja la red llena de peces, dice el Evangelio,
tantos como 153 peces grandes. Y dice el Evangelio, a pesar de ser tantos, la red no se rompió. ¿Qué significa eso? Que el Evangelio es indestructible. El Evangelio es roca firme de salvación, que nadie ni nada jamás y nunca podrá ser destruido. Por eso el Señor lo afirma, porque el Evangelio es su palabra. Cielo y tierra incluso pasarán, pero mi palabra, mi Evangelio jamás pasará. Permanecerá por toda la eternidad, porque el Evangelio es Cristo mismo entre nosotros, vivo en el Evangelio, en su palabra, pero también en la Eucaristía. Juan nos vuelve a colocar ante los dos alimentos de un mismo altar: el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Cristo palabra, Cristo Eucaristía. Como ven, estamos ante un pasaje eminentemente eucarístico, pero también ese pasaje eucarístico nos hace ver la iglesia. Y la iglesia saca toda su vida, todo su dinamismo, su fuerza, su eficacia, todo precisamente de los dos banquetes, del alimento de la palabra de Dios y del alimento del cuerpo y de la sangre de Cristo en cada Eucaristía. Y he ahí el éxito de la iglesia, que simbolizada en la barca de Pedro puede adentrarse en aguas profundas y ahí lanzar las redes de Cristo y lograr convertir cientos y miles y millones de almas en la historia para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con esta introducción, vayamos al pasaje. ¿Están listos, muchachos? Enrique. ¿Seguro? Cristi, ¿estás lista? Lista. Muy bien. Dice el versículo 15, todos en casa atentos, con sus Biblias abiertas, será más comprensible el mensaje de la palabra de Dios. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez, Jesús insistió: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció, porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería. Y Pedro le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y será otro quien te vestirá y te conducirá a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para indicar la clase de muerte con la que Pedro daría gloria a Dios. Después Jesús le dijo: sígueme. Detengámonos ante este bellísimo pasaje para meditarlo y contemplarlo. Hemos escuchado 3 declaraciones de amor por parte de Pedro a Jesús. Pero, como siempre, el que toma la iniciativa es Jesús. Aquella mañana, 7 apóstoles están mar adentro lanzando las redes en un rotundo fracaso. Jesús resucitado, al clarear el día, se les presenta y les dice: echen la red a la derecha y hallarán, y así fue.
Cuando se produce el milagro, el primero en reconocerlo es Juan, y codea a Pedro y le dice: es el Señor, es el Señor. Pedro se anuda, se pone la túnica, se lanza al agua y va en dirección de Jesús. Se encuentra con el maestro. Los demás llegan arrastrando la red llena de peces, pero dice Juan: apenas saltar a tierra, vimos unas brasas y sobre ellas pescado asado y pan. Jesús ha preparado el banquete eucarístico. Los apóstoles, en el gozo de estar con Jesús resucitado, Pedro toma iniciativa, baja la red llena de peces y los presenta a Jesús. Nuevamente Pedro toma el protagonismo. ¿Se dan cuenta de eso? Ha vuelto a recobrar y retomar su liderazgo papal, su liderazgo petrino. Ya lleva la investidura papal y nuevamente está en el servicio del reino, porque él había vuelto a su oficio antiguo, pero ahora, después del encuentro con Jesús resucitado, recobra su identidad. Hasta aquí. Pedro se sienta a la mesa, está Jesús, los apóstoles terminan de tomar los sagrados alimentos. Porque ustedes deben entender que en la antigüedad la Eucaristía recibía varios nombres: la Cena del Señor, la Cena del Cordero, Eucaristía, pero también la fracción del pan y otros muchos nombres. Y al principio los primeros cristianos celebraban la Eucaristía precisamente en la fracción del pan y en las convivencias fraternas, en el contexto de una comida o en el contexto de una cena en forma. Y era dentro de ese ambiente y del contexto de esa cena o comida que había un momento para celebrar dignamente la Santa Eucaristía. Pero era siempre en el contexto de una festividad y de un gran banquete. Pues por eso vemos aquí que Jesús ha preparado el desayuno a sus amados discípulos, y en ese contexto Jesús debió haber tomado el pan, fraccionar y darles nuevamente su cuerpo y su sangre, puesto que es domingo, el día del Señor. Y tengamos la certeza de que nuestro Señor Jesús no iba a perder la oportunidad de darse nuevamente a sus apóstoles en cuerpo y sangre. ¿No lo crees así, Enrique? Así es. Si yo fuera Jesús, yo lo hubiera hecho. Aseguro primero el alimento divino para mis hijos antes que el pan material. ¿No es cierto, Cristi? Eso es muy lógico. Y los biblistas y los exégetas en este pasaje aluden tranquilamente que ese desayuno, comida, es en el contexto precisamente eucarístico. Incluso hay biblistas que le llaman la Eucaristía. Después de la Eucaristía viene el encuentro entre Jesús y Pedro, y precisamente es este momento que se llama la mesa de Cristo. ¿Y qué es la mesa de Cristo? El altar. Y tú ya estuviste ahí. ¿Qué está encima de la roca? ¿Te acuerdas? Un altar para celebrar dignamente la Eucaristía. Y ahí todos los días los padres franciscanos o los sacerdotes que llegan a visitar el lugar con sus grupos, y si tienen programada una celebración eucarística, ahí cantan, celebran la misa, tocan la roca. Es un momento muy, muy especial, y estás a un lado contemplando el hermosísimo lago de la Galilea, o también llamado Mar de Galilea. Entonces estamos ambientados en este escenario bíblico. Entonces hemos escuchado, después del contexto de la Eucaristía, ahora sí Jesús se dirige a Pedro, porque hay que ajustar cuentas. Hay un asunto pendiente, y ni Jesús ni Pedro lo quieren dejar así. Pero fíjense el contexto y la cronología. Este es el tercer domingo en que Jesús resucitado se presenta a sus apóstoles. ¿Por qué el primer domingo de resurrección no trató el punto de la triple sanación? Inmediatamente Jesús sanó a Pedro, sino que dejó correr 3 semanas. Y fue hasta la tercera aparición que Jesús viene a ajustar cuentas. Porque el Señor te da tiempo de que asimiles, de que hagas un buen examen de conciencia, de que te des cuenta de tus múltiples negaciones,
de cómo le volviste la espalda al Señor. Y si el Señor no trató el punto de inmediato, es porque todavía Pedro no había asimilado la dimensión de sus 3 negaciones. Y el Señor, que sabe respetar el corazón del hombre y que conoce la madera humana, Él sabe que tocarle a Pedro este punto es muy prematuro. Y Jesús, maestro de almas y corazones, Él da tiempo en su misericordia. Él no pierde el control, está dejando a Pedro. Y Él sabe que esa herida tiene que tocar fondo. Porque si tú sanas una herida y la herida no estaba completamente limpia y sanada, y la cierras, ¿qué pasa? Se llena de pus. Se llena de pus. Se infecta. Se infecta. Y el remedio salió peor. Ahora la herida está infectada. Entonces vean cómo cuando hay una herida emocional, una herida espiritual, deja un tiempo prudente. Que la persona que está herida, ofendida, se tranquilice, reflexione, recapacite, se dé cuenta. Y hay que dejar que en ese proceso normal y natural, esa alma que ha fallado toque fondo. Esto nos recuerda la escena del hijo pródigo. El hijo se va, está molesto, está a disgusto con su padre, no quiere más ver a su padre, no quiere estar más en la casa del padre, osa pedirle la herencia en vida y se va a gastársela como un libertino, con prostitutas, en borracheras, hasta que se lo gasta todo. En ese ínter, ¿el padre fue a buscar al hijo? No. ¿Fue a advertirle de los peligros? No. ¿Dejó que el muchacho tocara fondo? Sí. Hasta que el muchacho toca fondo, reflexiona, recapacita: he pecado contra el cielo y contra mi padre. Volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón, porque ya no merezco llamarme hijo suyo. Le voy a pedir que me trate como uno de sus jornaleros. Es hasta entonces. Pero para cuando el muchacho regresa, pasaron muchos meses. Y el padre tiene que esperar confiado ese momento para poder sanar el corazón del hijo. Mientras el hijo no haya tocado fondo, si el padre se hubiera anticipado, hubiera sido infructuosa su intervención. Por eso Jesús dejó pasar primer domingo. El corazón de Pedro no estaba preparado ni había tocado fondo. Segundo domingo, y Jesús trataba otros asuntos, pero no tocaba el punto de Pedro. Porque Jesús sabía que Pedro tenía que tocar fondo. ¿Y cuándo tocó fondo? Cuando Pedro, a orillas del lago, decide volver a su oficio antiguo, porque no puede más con las 3 heridas. Ahora sí se requiere urgentemente la intervención sanadora de Jesús. Vamos a un corte. Bien, pues ya estamos aquí de regreso. Nos va a compartir maestro Enrique Palencia acerca de este tema. Porque estamos platicando muy a gusto en el corte. Me parece interesante. Sí, pues compartía yo y con Pepe y con Cristi, y les decía, Pedro es quien inicia la pesca, Pedro es quien la concluye. Lógicamente Pedro no ha sido sanado, pero la concluye después de que tiene ese encuentro con Jesús, aun cuando su corazón todavía está latente, la herida por la negación que había hecho de Jesús. Entonces, para mí es muy importante el hecho de que Pedro sí tiene un liderazgo que yo creo que por eso Jesús lo escogió. Y que también para mí, mantenerse Pedro en el seguimiento de Jesús después de todas las, ¿cómo se dice?, los problemas y enfrentamientos que tuvo con Jesús, pues no solamente de haberlo negado, sino cuando lo quiso que no fuera a Jerusalén para que no sufriera. Apartarlo de su misión. Entonces creo que las más duras reprimendas que puede recibir alguien, las recibió Pedro. Y finalmente, en ese encuentro con Jesús y en este proceso de sanación que tiene Pedro, pues yo creo que Dios no se equivoca cuando elige a alguien. Y yo creo que eso es que estar muy abiertos cuando Dios nos elige para algo. Así es. Uniéndome
a las palabras de Enrique, Pedro inicia la pesca y la concluye después de que se encuentra con Jesús. ¿Sí? Con esto Pedro creyó, entendió que el círculo de sus heridas se había cerrado. Ya. Entonces, qué padre, pues ya apareció Jesús resucitado, ya concluí la pesca, he asumido nuevamente mi liderazgo, ya me puse la túnica, ya recobré mi identidad apostólica, ya ahora viene el banquete. Pedro se sienta, comparte, Jesús tranquilo, no le dice nada, no le llama la atención, todavía no toca el punto. Primero le da el alimento. Fíjate qué importante. Lo primero que asegura Jesús es el alimento del alma. Porque lo que va a hacer enseguida con Pedro es una sanación muy dolorosa. Que si Jesús trata este asunto antes de darle el alimento divino, Pedro no hubiera podido resistir. Fíjate qué interesante. Primero Jesús se le da, se le dona, se le fracciona para que Pedro pueda asimilar y configurarse con Cristo, y desde Cristo mismo esté preparado para la triple sanación que Jesús le va a dar. Aquí descubrimos cómo Jesús es un maestro de almas, es un médico de almas, es un sanador integral. O sea, a Jesús no se le escapa nada. Es lo que estamos descubriendo aquí, o sea, cómo actúa Jesús. Entonces Pedro ya campechanamente se sienta, muy bien, desayunan a gusto, ve que Jesús está sonriente, los apóstoles, ya quedó todo olvidado, mi corazón ya está sanado, el Señor ya me perdonó, ya me sanó, ya hemos hecho las paces, nuevamente hemos recobrado todo. No, a Jesús no se le engaña. Platicábamos en el corte también que esta enseñanza es muy práctica. Muchas veces los esposos pelean y en esos roces, gritos, palabras hirientes que puede decir el esposo o la esposa, o recordar cosas del pasado, o volverlas a echar en cara, cosas que supuestamente ya estaban perdonadas o sanadas, te das cuenta que afloran. Y a veces eso hace más grande el problema, porque uno de los dos se va a irritar y va a decir, bueno, vas a volver a sacar las cosas de antes, ¿y qué no has entendido? Entonces, ¿qué no me habías perdonado? ¿Qué no le habíamos dado carpetazo a ese asunto? ¿Qué no había quedado aclarado? Pues te das cuenta que no, porque se ha vuelto a brotar, es que la herida sigue latente. Y ahí es cuando queremos actuar como Pedro, que ya nos hacemos los obsisos de que ya todo se arregló. No, en el corazón de Pedro hay 3 rajadas, 3 heridas que están supurando, que no han sido sanadas ni liberadas por Jesús. Entonces, también pasa a veces entre padres e hijos, que en esa convivencia familiar hay roces, malos entendidos, desacuerdos, la hija se molesta, o el hijo, o el pequeño, o el grande, o el mediano, según las edades. Y a veces se crean heridas de los hijos hacia los padres, o de los padres hacia los hijos. Y eso es en la dinámica familiar, o en los grupos parroquiales, en las comunidades, en las órdenes, se da entre amigos. Hoy el Señor nos está dando una gran luz. Si se ha provocado una herida, no trates de remediarla inmediatamente. Aprende de Jesús, Él es el modelo. Da tiempo que la persona recapacite. Número 1, que reconozca que falló. Porque mientras no acepte que ha fallado, si tú te le acercas a hacérselo ver, ¿qué pasa? El problema se hace más grande. Y si había una herida así, al rato es una herida así. Y si seguimos en ese ritmo, al rato la herida es más grande y llegamos a distanciarnos. Y vemos muchos esposos ejemplares que están divorciándose. Hermanos que llevan 15, 20 años que no se hablan. Tíos, parientes, ¿no han visto familias así? ¿Cómo es posible? No, es que llegó el tío y yo no le dirijo la palabra, porque hace 20 años me ridiculizó y me ofendió. ¿Cómo todavía vienes arrastrando esa herida? Y lo vemos en familias que no son capaces de dirigirse la palabra. O llega alguien, están en una reunión, y como llegó aquel que le causó una herida, se levanta y dice, ¿por qué te vas? Porque invitaron a este y me hacen sentir muy mal su presencia. Vean
las inmadureces a las que podemos llegar cuando no sabemos tratar una herida. Hoy Jesús nos da un plan. Primero, deja que la persona asimile, recapacite, reconozca y toque fondo. Porque mientras no toque fondo, la persona no tendrá la necesidad ni el reconocimiento de querer cambiar, porque se siente fuerte, porque no ha tocado fondo. Pedro, al tercer domingo, tocó fondo. Ahora viene Jesús. Entonces, aquí tomen luces para que ustedes, según su problema familiar, si entre tu esposa y tu esposo hay heridas que no han sanado, déjenlas por un tiempo. Recapaciten, reconozcan y luego retomen el punto. En oración, imitando el ejemplo de Jesús. ¿Qué pasó? Cuando Pedro cree todo estar bien, de pronto Jesús hace esto. Se levanta de entre todos, ¿sí? Todas las miradas. Va a hablar el maestro. Va a dar una enseñanza. Jesús retira su silla. Claro que no había silla. Estaban sentados ahí al ras de esa roca, ¿sí? Y de pronto Jesús se mueve y va a donde está Pedro. ¿Sí? Imagínate lo que sintió Pedro. ¿Sí? Entonces el Señor le echa la mano a Pedro, así como estoy agarrando a Enrique. Entonces lo levanta, ¿sí? Lo jala, ¿sí? Delante de todos, todos están viendo cómo el Señor toma a Pedro, le echa su mano amorosamente como pastor y empiezan a caminar. Un poquito, pero todos están dentro de la escena. Yo traté de dibujarla aquí de una manera sencilla. Imagínate aquí alrededor de la roca de la Eucaristía todos los apóstoles. Jesús se levanta, toma a Pedro y lo aparta un poquito. Y mira, cómo la Eucaristía, observa cómo el verde no se va para allá ni para acá, sino hacia donde están los tres corazones que forman un camino. Lo pueden observar ahí en pantalla. Entonces, la Eucaristía es fuente de sanación. La Eucaristía es fuente de milagros, es fuente de vida. La Eucaristía es fuente de amor. El corazón de Pedro no está sano. Ha llegado el momento de sanarlo, porque la sanación vendrá como el fruto de la Eucaristía, porque la Eucaristía es un encuentro con Jesús. Él es la fuente de la sanación. Entonces no pueden quedar así. Como han tomado el cuerpo y la sangre de Cristo, ahora viene un camino, sí, doloroso, pero necesario. Doloroso, pero liberador. Doloroso, pero sanador. Y Pedro tiene que pasar nuevamente por ese trago amargo. Cuando tú te haces una herida, te cortas y vas a enfermería, pues te lavan la herida para que no se te infecte, te ponen un parche y te dicen venga en 2 o 3 días. No pueden cerrar, ¿verdad que no? ¿Qué pasa si ahí suturan? Si hay una infección, va a ser peor y la herida va a ser más grande. Entonces ya te vuelven a revisar y si ven que la herida está sanita, si era muy profunda, pues había que dar puntaditas para evitar el derrame. Si no, pues unos espadrapos que unen y lo ya revisa el médico. Si ve que la herida va sanando, la va a ir tratando. Y es un proceso doloroso. Cuando uno va a las heridas a que te curen, es muy doloroso. No sé si les ha tocado que te tienen que tallar nuevamente con las tijeritas y la gasa y que tú dices, ¿por qué le tallas? Es que tenemos que quitar esa costra porque si no te infectas. Y tallar y sanar es un proceso doloroso. Entonces eso es lo que va a hacer precisamente Jesús como el fruto de la Eucaristía, una triple sanación. Pero esta sanación, permítanme, es una sanación por la vía, por el camino del amor. No por el camino del reclamo,
No por el camino de recordarle a Pedro, a ver, Pedro, ¿te acuerdas que tú me dijiste que estabas dispuesto a dar la vida por mí y en casa de Caifás me negaste 3 veces? Pues ahora vengo a sanarte. No, pues ¿cómo? Eso ya es un reclamo, está removiendo. Ya no hace falta. Pedro ya entendió, ya maduró. Sale sobrando volver a recordar. Es ahí donde los esposos a veces no saben dialogar. Quieren sanar una herida recordando la fuente de la herida. No, pues es hacerla más grande. Eso ya déjalo en el pasado. Ahora enfócate en que solo el amor es el bálsamo fragante que sanará y hará que esa herida cicatrice para siempre. Fíjense, Jesús va a sanar a Pedro, pero primera enseñanza, por el camino del amor. No de la crítica, no de la sentencia, no de la amenaza, sino el amor. Entonces estos 3 corazones que Enrique y Cristi también ya vieron, y les mostramos unas fotos en el programa pasado, donde en ese mismo lugar en la tierra están enterradas 3 rocas grandes en forma de corazón que forman un camino. Este es un camino, y el camino es Jesús mismo. No hay otro camino para ser sanado. Solo Jesús sana. Él es la fuente. Él es el Evangelio. Él es la Eucaristía. Él es el camino. Él es el amor. Todo es cristológico. Todo es cristocéntrico. La verdadera sanación se funda en Cristo, no en terapias, no en emociones, no en golpear una almohada, no en meterme en un cuarto y gritar como loco. Por favor, tenemos que madurar. No, es que tengo que deshogarme. Pues pégale la almohada, grita. No. La verdadera fuente, la raíz, el cimiento de toda sanación se llama Jesucristo. Y a veces buscamos la sanación del alma en medicamentos, en terapias, en sesiones, en poner la mente en blanco, en un masaje. Por Dios, eso es andar en la periferia. Eso es sobar y acariciar el problema, pero nunca sanarlo. Y Jesús hoy nos enseña, hay que ir a la fuente, y la fuente comienza en la Eucaristía. Entonces, una vez que ha tomado Pedro el cuerpo y la sangre del Señor, está listo para emprender el camino de la sanación. Entonces Jesús se acerca a Pedro y número 1, vean lo que le dice Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Más que los discípulos que están ahí, los apóstoles. Jesús le pone el dedo en la llaga a Pedro. La va a empezar a sanar la primera negación. Jesús le dijo: ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Vean lo que le dice Jesús: entonces apacienta mis corderos. ¿Qué quiere decir esas palabras? Primero, Jesús, al tomar a Pedro y al meterlo en el camino de la sanación, Jesús ya lo está amando. Pero para que el amor llegue a su plenitud, atención aquí. El amor, para que llegue a su plenitud, necesita ser correspondido. A ver, mediten esto. El amor, para que llegue a su plenitud, necesita ser correspondido. Dios te ama, pero necesita tu correspondencia. Cuando el Señor te ama y tú le amas, entonces se cierra el círculo perfecto del amor. Que Pedro, con haberse puesto la túnica, haberse lanzado al agua y haber bajado la red y concluido la pesca y vuelto al liderazgo, creyó haber cerrado el círculo del amor. Pero ¿verdad que no? Es ahí donde muchos esposos fallamos en la convivencia con nuestros hijos o
entre esposo y esposa o en los grupos. Ya no pasó nada, no le demos importancia, no, hay una herida, hay que sanarla. Pero no ahora, hay que orar, hay que dar tiempo y el Espíritu Santo nos dirá en qué momento abordar el tema, como lo vemos con Jesús. Fue hasta el tercer momento. Ahora, el círculo no está cerrado, pero Jesús ya lo va a empezar a cerrar y a sanar desde la raíz. Jesús ama a Pedro y porque lo ama le pregunta, ¿me amas? ¿Por qué Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Qué está esperando Jesús de Pedro? Su correspondencia. Sí, Señor, te amo. ¿Sí? Enrique, te quiero. Pepe, tú sabes que te quiero también. Ya me correspondió. Cristi, te quiero. No me digas nada. Cristi, te quiero. Y no me dice nada. Enrique, te quiero. Tú sabes que te quiero, Pepe. Gracias, Enrique. Ahí se cerró un círculo perfecto de amor. Pero Cristi, no. Cristi, te quiero. No hay correspondencia. Ahí el amor queda frustrado. No puede llegar a su plenitud. En mí sí, pero en Cristi no. Y yo quiero participar de mi amor a Cristi para entrar en ese círculo de amor. Entonces, si yo me acerco a Cristi, Cristi, ¿qué te pasa? Perdóname si te ofendí, mira, soy tu amigo, te quiero, ya sabes, estamos en palabras de vida, tenemos que llevárnosla muy bien, tenemos que dar testimonio, Cristi, tenemos que ser coherentes, perdóname, Cristi, te quiero. Ahora sí, ya Cristi me dice. Yo también te quiero. Ahí está, ahí ya hay amor correspondido. ¿Se fijan qué bonito? Te amo, yo también te amo. Te extraño, yo también te extrañé. Te traje este presente. Ah, mira, yo también pensé en ti. Ah, qué bonito. No es el interés del regalo, sino el que la persona se acordó de ti, te tuvo presente, te amó, hizo un sacrificio, está mostrando el amor. Y cuando tú muestras el amor, lo mínimo que esperas es una correspondencia, un gracias. ¿Verdad que sí? Gracias. El mostrarte agradecido, estás correspondiendo, y es lo que está haciendo Jesús. Porque Jesús sabe que en el acto que Él le manifiesta su amor a Pedro, si Pedro le corresponde, se sana la primera negación. Pero Pedro esto no lo sabe, pero Jesús sí lo sabe. Fíjese qué interesante. Por eso a veces cuando los esposos se pelean y no se hablan, ¿verdad que lo primero que pasa cuando los esposos se pelean se hacen mudos? ¿Se han fijado? Ya no se dirigen la palabra, están indignados, no se voltean ni a ver, con trabajo se dicen buenos días. Pero cuando empieza la reconciliación, el esposo va y compra un detalle, unas flores, porque quiere rehabilitar la relación, quiere sanarla. Entonces, como el esposo tomó iniciativa y le llevó flores, le llevó chocolates, una carta, un presente, una fotografía, algo que le recuerda su amor, ella corresponde con una cena rica. Entonces, mira, hay signos del amor que ya quieren hacer las paces. Y ya al rato están abrazados, llorando, besándose, pidiéndose perdón. Y lo mismo pasa con los hijos y con los amigos. A veces un detalle te está diciendo, quiero que volvamos a la dinámica del amor. Porque si no estamos en la dinámica del amor, mis queridos hermanos, ustedes y yo lo sabemos, no funcionamos. ¿No es cierto? ¿Cómo se siente un esposo que sale de su casa disgustado con su esposa? ¿Va a trabajar bien ese día? No. ¿Va a estar concentrado? No. Lleva una herida. ¿La esposa se va a quedar contenta haciendo los quehaceres o en su trabajo o con los hijos? No. O un hijo que salió mal con el papá y la mamá y se va a la escuela, ¿tú crees que va a estar concentrado? No funciona. No se puede, no estás incompleto, no estás rehabilitado. Entonces Pedro por eso no funcionaba, por eso se equivocó. ¿Ya entienden por qué se equivocó? Porque sin el amor no funcionamos, porque hemos sido creados por el amor y para el amor. Entonces Pedro ahora empieza a sanar. Jesús en el camino lo va a rehabilitar. Jesús, palabra, lo va a rehabilitar. Atención. En todo el texto que hemos leído, cuando interviene Jesús, ¡hey, muchachos! ¿Habéis hallado algo? Él le responde, no. Y luego, echen la red a la derecha y hallarán. Y no vuelve a hablar Jesús. Hasta que bajan otra vez. Traigan ahora unos pocos
y pónganlos aquí. Es un Jesús de pocas palabras. Más bien es un Jesús de presencia y de acciones. Pero cuando se trata de rehabilitar, vean el proceso, cuando se trata de sanar, cuando se trata de penetrar el corazón del hombre, ¿qué es esto? Una espada. Una espada. Y la espada, dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, que la Biblia, la palabra es espada. De dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre, lo escruta, lo escudriña, lo desenmascara, lo desnuda para sanarlo desde la raíz. Entonces Jesús, como llega el momento de la sanación, ¿cuál es el recurso que va a utilizar? La palabra. Su palabra. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, por tercera vez, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Ahora Jesús se desata en su palabra, porque Él sabe que el poder eficaz de la palabra que entra por el oído penetra al corazón. Y cuando la palabra penetra, ilumina, rehabilita, sana, libera. Entonces aquí estamos viendo el poder eficaz, rehabilitador, sanador de la palabra de Jesús. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Acto seguido, apacienta mis corderos. Si verdaderamente me amas, demuéstramelo. ¿Cómo? Apacentando mis corderos. ¿Qué significa apacentar los corderos? Cuidar a los hijos del reino que Jesús ha puesto en las manos de Pedro. Pero no se trata de guiarlos solamente. No se trata de cuidarlos. No se trata de catequizarlos o enseñarlos o estar presente con ellos. Apacentar, cuidar a los hijos del reino significa actitud de servicio, y un servicio hasta dar la vida por los hermanos. Por eso Jesús 3 veces le dice: apacienta mis corderos. O sea, no me lo demuestres con palabras, apacienta hasta entregar la vida como yo la entregué por todos ustedes. Vean el proceso de sanación. Pero vamos en la primera parte. Y creo que tenemos que ir a un corte, Cristi. Nos vamos a un corte. Otra vez, bendito sea Dios. No se despeguen de su pantalla. Volvemos. Ya estamos de regreso, estamos en este tema hermosísimo. Tomen sus Biblias y sigamos en el Evangelio de San Juan. Pepe. Muy bien. Pedro negó 3 veces. Necesita declarar su amor a Jesús 3 veces. Por eso es la triple sanación de Pedro. Pero esta triple sanación no es que venga de Pedro, sino es Jesús el que la está provocando. Con su palabra está rehabilitando al pescador, a Pedro, preparándolo, y en cada confesión de amor le devuelve la misión: apacienta mis corderos. Es decir, sírvelos, entrégate como yo hasta dar la vida por la iglesia. Ese es el verdadero amor, porque no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Vean hasta dónde lo está llevando Jesús. Y luego, segunda ocasión, Jesús volvió a preguntarle, verso 16: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Qué sintió Pedro? Ya sé por dónde va, Señor. Esto le empezaba a recordar aquella ocasión, la segunda negación. Según el Evangelio, Pedro ya está en cuclillas en torno a una fogata, calentándose con los siervos de la casa de Caifás. Ahí hay personas. La primera negación fue al entrar, la portera.
Pero ahora acá se está calentando. Hay una fogata. Y ahí Pedro niega rotundamente no conocer a su maestro. Fíjense. Y ahora Pedro está en torno a otra fogata de vida, la Eucaristía. Ya todo es diferente, pero hay un paralelismo. Entonces ahí, cuando escucha por segunda vez, ¿me quieres? ¿Me amas? Pedro se envalentona y responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le responde igual, entonces apacienta mis corderos, cuida mis corderos, sírvelos, pero hasta dar la muerte, la vida, hasta dar la vida por ellos, hasta la muerte. Entonces Pedro está entendiendo cuál es el amor al que lo está llamando Jesús. Y por tercera vez, verso 17, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me quieres? Pedro se entristeció. Aquí ya le cayó el 20. Porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería. Y ahí Pedro recordó, ahora sí, abiertamente, la triple negación y cómo Jesús le está sanando esas 3 heridas. En las rocas originales que están ahí, donde yo puse los números, hay una abertura, hay un hueco. No, Cristi, tienes que volver a ir. O sea, si yo borro, Vamos otra vez. si yo borro el número 1, esas piedras, si te fijas bien, si ves tus fotos, Cristi, Ajá. hay un hueco, hay un vacío. Porque ese vacío no se llena con nada. El único que lo puede llenar es Jesús. Y esto muchos peregrinos ven que hay un hueco. De hecho, muchos te fijaste tú que estaban hasta parados arriba de los corazones y ni se habían dado cuenta. Y cuando empezamos a explicar, hasta brincaban y decían, oye, de veras hay un camino de corazones. Pero yo ahí no expliqué lo de los hoyos. Me has de perdonar, la culpa es mía. Fui mal guía. Ahora entiendo por qué no me correspondías. ¿Ves? Ya llegué a la raíz. Nunca supe lo de los hoyos. Ay, ¿Cómo ves, Pepe? Enrique? Qué mal. Híjoles, qué bueno soy para Un poquito. revertir las Sí, ¿no? cosas, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, pero hay un hueco, pero ese hueco ya no existe en el corazón de Pedro, porque Jesús lo ha llenado todo con su amor. En la segunda negación también ya no hay nada. El corazón de Pedro está limpio, está sano. Recibe la triple misión: apacentar el primado de San Pedro. Lo reconfirma como el Papa y el pastor en quien están las ovejas en sus manos, los hijos del reino por los cuales el Señor dio su vida. Entonces Pedro entiende la misión. Solo el amor es posible la sanación. Vamos a pedirle a nuestro hermano Enrique que nos haga favor de leer ese bellísimo pasaje del himno al amor de San Pablo en la primera carta a los Corintios, para que entiendan por qué el mejor camino para sanar un corazón herido es el amor. Dice la palabra de Dios, el amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia. No es grosero ni egoísta, no se irrita, ni es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca pasará. Hasta ahí, Enrique. No te sientes. Vamos a pedirle a Enrique que vuelva a leer más pausadamente, porque quiero que ustedes en casa vayan tomando nota de las características del amor. Vean las características del amor. Adelante, Enrique. El amor es paciente y bondadoso. No tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia. No es grosero ni egoísta. No se irrita, ni es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
el amor nunca pasará. Gracias, Enrique. He ahí las características del verdadero amor. Y ese amor es Jesús encarnado, Jesús personificado, porque Él mismo es el amor. Él es el autor, la fuente del amor. Y Jesús se está encontrando en el camino que es Jesús con la fuente del amor que le sana la primera negación, la segunda y la tercera. Pero observa, ¿te acuerdas, Cristi y Enrique? En ese lugar, en Tierra Santa, no me equivoqué aquí, porque de la Eucaristía los corazones ¿hacia dónde se dirigen? Hacia el mundo. Hacia el mundo. Hacia el lago, hacia el mar. Porque una vez que te has encontrado con Jesús camino, tienes que volver al mundo para dar testimonio del amor. Para subirte a la barca, ir mar adentro, a aguas profundas y volver a lanzar las redes, pero con el corazón sano. Ya está Jesús. Y cuando vuelvas a lanzar las redes, ¿qué pasará? Se volverán a llenar. Se volverán a llenar. ¿Por qué no se llenaron la primera vez? Porque en el corazón de Pedro no estaba Jesús. El amor completo. No estaba el amor completo. Por eso había huecos. En el corazón de Pedro había un hueco, un hueco, un hueco. Sin Jesús es un rotundo fracaso. Pero ahora que Jesús ha venido a llenar esas heridas mediante el camino del amor, ahora en el corazón de Pedro reina Jesús. Ya está Jesús en Pedro. Y cuando Pedro vuelva a la barca, se meta mar adentro y lance las redes del Evangelio, habrá abundancia de peces, porque ya es Jesús el que va dirigiendo el corazón de Pedro. Así es. ¿Ven qué hermoso es esto? Es una fuente de sanación. ¿Cómo puedes ir a evangelizar si estás enemistado con tu prójimo? Por eso dice el Señor, si no te has reconciliado con tu prójimo, cuando vayas a presentar tu ofrenda al altar, de nada te servirá. No será grata a Dios. Ve y deja tu ofrenda. Y primero ve y reconcíliate con tu hermano. Haz las paces con él, para que tu ofrenda sea grata y dé fruto abundante. Si tú vas con el corazón herido, pisoteando a tu hermano, humillándolo, despreciándolo, hiriéndolo, y osas presentar tu ofrenda, no habrá fruto, ni cambio, ni nada. ¿No es cierto? Por eso Jesús dice, primero ve y reconcíliate con tu hermano. Eso fue lo que hizo Jesús con su paciencia. Ahora el corazón de Pedro está lleno de Jesús. Ahora tendrá éxito. Y tan grande es el éxito que el día de Pentecostés, Pedro lanza las redes, abre las puertas del cenáculo, ya no tiene más miedo, está lleno del Espíritu Santo, su corazón rebosa de Jesús, del amor, y predica. Y al lanzar el Evangelio en su predicación, ¿cuántas almas se convirtieron? Dice San Lucas, 3,000. Ya no 153 peces grandes, ahora 3,000 almas se convierten por la predicación de Pedro. Ahí está el Pedro, sanado, recuperado, liberado, lanzando las redes. Pero pasan los años. Y en el año 67, Cristi. Pero espérense. Dice el Evangelio, no hemos visto la conclusión. Le dice, entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, verso 18. Te aseguro que cuando eras más joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y será otro quien te ciña. Se refiere a que Pedro va a morir en la cruz y otro lo va a ceñir a la cruz para ser crucificado. Vean esto. Extenderás los brazos y será otro quien te vestirá y te conducirá a donde no quieres, es decir, al martirio. Tenemos que ir a un corte. Pues vámonos. Pero no se despeguen porque hay que concluir. Pepe. Retomamos, porque el tiempo apremia. Verso 19. Jesús dijo esto para indicar la clase de muerte con la que Pedro habría de dar gloria a Dios.
Después Jesús le dice esto último: sígueme. ¿Qué no son las palabras vocacionales cuando lo encontró en el mismo lago lanzando las redes y le dijo: venid en pos de mí, sígueme, que te haré pescador de hombres? Aquí es una segunda vocación, porque la primera la perdió. Pero ahora Jesús, que lo ha sanado y que el corazón de Pedro está lleno de Jesús, está listo para volverlo a seguir en una misión que no tendrá retorno, porque será hasta la muerte, y muerte de cruz. Con esto concluyo. En el año 67 tenemos el martirio de Pedro en Roma por orden del emperador Nerón César. ¿Cómo fue esto? Pedro está encarcelado en las mazmorras mamertinas, justo debajo de la Basílica de San Giuseppe, donde acabas de estar, Cristi. Así es. Y Pedro sabe que ya va a morir, y lo dice en su carta testamento, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo, Cristi, 14. Escuchemos. Pues sé que dentro de poco, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, tendré que abandonar este mundo. Así que me esforzaré para que después de mi partida puedan recordar continuamente todas estas cosas. Cristi, por favor, vuelve a leer y enfatiza el verso 14. Pues sé que dentro de poco, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, tendré que abandonar este mundo. Hasta ahí. Pedro sabe que va a morir. Es el año 67 y Pedro tiene frescas estas palabras. Pero antes de eso, antes de que Pedro estuviese en la cárcel y antes de que Pedro hubiese escrito esta carta, ¿qué sucedió? Ese Pedro valiente, ese Pedro con el corazón inflamado de Jesús, después de muchos años, volvió a flaquear. Y cuando empieza la persecución en Roma por parte del emperador Nerón y empiezan las matanzas en los circos romanos, en el Coliseo y por todos lados, Pedro se acobarda y sale huyendo de Roma. Cruza las murallas de Roma, se encamina, y cuando él cree haberla librado y dejado Roma y las murallas atrás, Pedro, cantando victoria en su corazón, diciendo: de la que me salvé. Cuando Pedro va caminando, de pronto ve que Jesús viene entrando a Roma. Va en sentido contrario. Pedro se detiene súbitamente y al ver pasar a Jesús, le dice: Señor, ¿a dónde vas? Quo vadis? Todos los que han ido a Roma saben que ahí en ese lugar está edificada una basílica pequeña, chiquita, que se llama la Basílica del Quo vadis. Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde: a ocupar tu lugar, porque de nuevo me traicionas. Imagínense lo que sintió Pedro. Voy a ocupar tu lugar. Voy a ser crucificado nuevamente porque te has vuelto a acobardar. Para que vean que el seguimiento de Cristo no es fácil. Pero si se está con Jesús, Él te dará la fuerza y te renovará una y otra vez para que corones tu vida. En este caso de Pedro, con la palma del martirio. Y Pedro, escuchando las palabras del Señor, se detiene súbitamente, se da la vuelta y le dice: esta vez no, Señor, yo debo entregar mi vida por ti. Pedro se retorna, lo capturan, lo meten a las mazmorras. Días más tarde muere crucificado de cabeza, entregando y derramando su sangre por Cristo. Cristi, hemos concluido. Gracias, Enrique. Gracias, Cristi. Hermoso tema para meditarlo, ¿verdad, Enrique? Para continuar meditándolo. Así es. Bueno, pues el tiempo ya está encima, entonces quiero rápidamente saludar a las personas que nos han hablado de Guatemala: a José Cardona, a Ana Miramontes de Arizona, Apache, muchas gracias, a Gladys de Guatemala y todas las personas que nos saludan por el internet. Sí vemos sus correos, estamos muy agradecidos por su atención en este programa, oramos siempre por ustedes y bueno, pues ánimo, hay que seguir adelante. Vamos a hacer la rifa de los regalitos que tenemos. Vamos a rifar primero la gorrita, Enrique. ¿Cómo ves? No. ¿Me ayudas? Sí, claro. Hay bien, más llamadas. Tenemos... Adelante, pásalas, Adelante. Luis Alberto, por favor. Dios en mi vida.
Muy bien, ¿para quién se va la gorra? Para Carlos Gómez de Zapopan. Muy bien, felicidades Carlos, pues te cargamos que pases por ella aquí a las instalaciones de María Visión. Tenemos muchas llamadas, muchas gracias por su participación. Patrocinio Jiménez de Guadalajara. Muchas felicidades, aquí va otra playera con el logotipo del Instituto Bíblico. Vamos a rifar el libro Nosotros Somos Iglesia. ¿Para quién se va Enrique? Para Pilar Romero Lara, de Guadalajara. Pilar, aquí está tu libro, también muchas gracias. Y el libro del padre Fernando Lugo también, Me llamarán dichosa. Estos libros los pueden conseguir en el Instituto Bíblico. Y sería para Marta Martín del Campo, de Guadalajara. Bueno, pues aquí está estos regalos. Les agradecemos mucho sus correos, les agradecemos mucho su oración y también sus donativos a este canal que se sostiene de su ayuda, de su aportación, de su generosidad. De su generosidad. Muchas gracias de antemano a los bienhechores y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Enrique, nos tenemos que ir. Claro, gracias. Estaremos por aquí el próximo miércoles con mucho gusto. Pepe. Pues les recordamos que no tengan miedo porque el Señor está cerca. Así es. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Los esperamos después.